Mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa es una enfermedad benigna y autorresolutiva producida por el virus de Epstein-Barr. Este virus fue descubierto en el año 1964 y es una de las infecciones más frecuentes que se producen en los seres humanos. El virus de Epstein-Barr pertenece a la familia Herpesviridae, que ya estudiamos, la cual es una familia con muchos representantes importantes para la salud humana. Nosotros vimos en la clase de exantemáticas el herpes tipo 3 o varicela, pero el herpes 4, que es el de la clase de hoy, pertenece a otra subfamilia, que es la gamma herpesvirinae, dentro de ella el género linfocriptovirus. Y allí tenemos dos virus que infectan seres humanos, el herpes 4 o el Epstein-Barr o el herpes 8. Todos los virus herpes tienen propiedades biológicas que los caracterizan. Poseen gran variabilidad enzimática que intervienen en su metabolismo, tienen muchas enzimas. La síntesis y encapsidación del ADN sucede en el núcleo, pero la maduración final se produce en el citoplasma. Son virus líticos cuando hacen el ciclo de replicación y además todos ellos establecen latencia en el huésped al cual infectan. Esta es a largo plazo y quiere decir que conservan su capacidad de replicación al activarse. La diferencia es que la latencia la hacen en diferentes sitios. Los virus herpes 4 y herpes 8 establecen latencia en los linfocitos B y se pueden replicar en las células epiteliales. Bueno, las características del virión un poco ya estudiamos en la clase de exantemática, son virus grandes, los herpes tienen ADN doble cadena, grupo 1 de Baltimore, 184 kilopares de bases, tienen 162 capsómeros, conforman su cápside icosaédrica, tienen envoltura, tienen tegumento y un núcleo de forma toroide. El ciclo de replicación lo vimos en la clase de generalidades de virología a grandes rasgos y respeta el mismo patrón. En esta diapositiva observamos cómo es la organización del genoma de estos virus, que es un genoma ADN doble cadena. Tiene regiones únicas en blanco con una U y regiones repetitivas que sintetizan diferentes proteínas. Acá tenemos en la línea de abajo todas las proteínas, muchas de las cuales sintetiza el genoma de este virus, que vemos que a diferencia de lo que hablamos habitualmente son muchas más. Algunas proteínas que destaco por su importancia en cuanto a la biología y a la clínica que nos va a importar a nosotras. Tenemos las famosas proteínas de latencia o los EVNA, que habrán escuchado más de una vez. Luego tenemos las proteínas tempranas o early antigen, que están en inglés, que pueden ser restringidos porque se encuentran en el núcleo y difusos porque están en toda la célula. Las proteínas tardías, que son la proteína BCA de la cápside viral, y las proteínas inmediatamente tempranas. Estas son algunas de las proteínas que nos van a interesar al estudio de este virus y la finalidad en esta enfermedad. Patogenia del virus Epstein-Barr. El virus Epstein-Barr se transmite por saliva y a través de su glicoproteína 350 se une al receptor celular CD21. El virus infecta las células epiteliales de la orofaringe y se produce la replicación con producción de viriones y lisis celular. Los linfocitos B se infectan al pasar por la orofaringe. En la fase aguda, la mayoría de los linfocitos B no permiten la replicación viral, sino que solo algunos de ellos permiten la expresión de todos los antígenos del virus y la infección lítica. En esa fase aguda, esta proliferación de virus hace que se activen las células natural killer y los linfocitos T, que proliferan en gran cantidad y aumenta el tamaño del vaso, del hígado y de los ganglios linfáticos. Estos linfocitos T son muy importantes para controlar la infección y llevar a un estado de latencia del virus en el organismo. Entonces, en la primoinfección tenemos la proliferación viral que lleva a la gran activación de linfocitos T, que va a dar el aumento del tamaño del hígado, ganglio invaso, que da la inflamación y el malestar. También la proliferación de virus en la orofaringe lleva a la faringitis, otra característica clínica importante de esta infección. Esta gran activación de linfocitos T va a permitir que se observen linfocitos con morfología atípica, que son las células de Downey y se pueden ver al microscopio. Una vez que pasa esta prima infección, estos virus quedan haciendo latencia en los linfocitos B, que en la mayoría de los casos no permite la replicación del virus y la expresión de todos los antígenos virales. A su vez, existen diferentes
tipos de antígenos de Epstein-Barr, como ya nombramos un poco, pero vamos a verlo un poco más específicamente. Tenemos los antígenos nucleares denominados EVNA, que tienen una característica que se encuentran en el núcleo. ¿Y cuál es la asociación biológica? Son antígenos no estructurales y es el primero en aparecer y se une al ADN celular y se encuentra en todas las células transformadas. Dijimos que este virus tiene la capacidad de transformar células. Los anticuerpos contra estos antígenos se desarrollan tardíamente en la infección. Luego tenemos los antígenos tempranos, antes denominados como EA o AT, por la sigla en inglés, restringidos, que solo se encuentran en el citoplasma, y difusos, que se encuentran en toda la célula. El antígeno temprano restringido aparece antes que el difuso y es el primer signo de que la célula entra en un estado lítico. El restringido aparece en el linfoma de Burkitt y el difuso se encuentra en la mononucleosis infecciosa. Luego tenemos el antígeno de la cápside viral, que es de ubicación citoplasmática, es un antígeno tardío y se detecta en células productoras de virus. Y se puede detectar la IgM contra el BCA, que es transitoria, y la IgG, la cual es persistente. Luego tenemos el antígeno de membrana, el MP, que se encuentra en la superficie de la célula, en las glucoproteínas de envoltura, y se observan las células transformadas que no producen virus. El virus de Epstein-Barr dijimos que produce latencia, puede establecer latencia, y existen diferentes tipos de latencias, por lo menos 3, y está relacionado a este tipo de latencia al número de genes que se expresan en la célula latente. La latencia es en forma episomal, o sea que el virus circulariza su genoma para hacer latencia. El tipo de latencia 3, en el cual se expresan, fíjense, prácticamente todas las proteínas, los EVNA, EVERS, las licoproteínas de membrana, tiene como funciones factores asociados a la transcripción de genes virales y celulares y activa la proliferación. Esta es la latencia que se establece en el primer momento de la primoinfección, cuando la replicación viral es lítica y se expresan todos los antígenos virales. Esto se produce en el linfocito B. Esto hace que se produzca la gran activación de linfocitos T, que viene a controlar esa infección. Y una vez que lo logra, solo permanecen los linfocitos B con latencia de tipo 1, en la cual no se expresan todas las proteínas virales, no hay un ciclo replicativo completo, sino que solo se sintetizan EVNAs y los EVERS. Estas proteínas no son reconocidas por los linfocitos T, por lo cual permite que se mantenga el número de copias de ADN viral en la replicación celular y esto favorece la persistencia. Esto también sucede ya que existen dos orígenes diferentes del inicio de la replicación del genoma de este virus. Uno que se produce en la latencia de tipo 3, en el cual se aumenta el número de copias de genes virales, y el otro que se produce otro sitio de inicio de la replicación viral, que es cuando se produce la latencia de tipo 1, en el cual no se favorece la expresión de todos los antígenos virales. Luego tenemos otro programa de latencia, así denominado, en el cual se sintetizan algunas proteínas y sobre todo se sintetizan las LMP1 y 2, que son las que se dirigen a la membrana celular. Entonces, es gracias a estos diferentes tipos de latencia que el virus puede entrar en periodos de replicación y proliferación, que vienen los linfocitos T, controlan esa infección cuando estos funcionan correctamente y cuando no hay problemas de inmunidad en el huésped, y llevan un estadio de latencia de tipo 1 en el cual el virus queda escondido de alguna manera del sistema inmunológico y puede persistir en el organismo por un largo periodo de tiempo. Epstein-Barr es un virus de distribución universal, el único reservorio es el ser humano y hay una seropositividad del 90%, o sea que el 90% de los seres humanos tienen este virus en estado latente en su organismo. La primoinfección tiene diferentes edades, en países subdesarrollados se da sobre todo en la infancia y es más que nada subclínica, y en países en desarrollo en la adolescencia, y es la denominada enfermedad del beso, ya que se transmite por la saliva y al darse la primoinfección en la adolescencia se llama la enfermedad del beso. Y en general cuando se presenta la primoinfección en la adolescencia presenta la sintomatología, no tiene tanto porcentaje de casos subclínicos. Existen dos subtipos de Epstein-Barr 1 y 2 con diferentes genes de latencia, pero no vamos a entrar en detalle, y la transmisión, además de ser por saliva, también puede ser por sangre en periodo virémico o también por secreciones genitales. La mononucleosis infecciosa es la forma clínica típica de la primoinfección por Epstein-Barr.
Se puede dar en niños con infección leve o asintomática y en adultos o adolescentes con cuadros sintomáticos de mononucleosis. Tiene un periodo de incubación entre 4 a 6 semanas. Los signos y síntomas son fiebre, escalofríos, cansancio, malestar general, debilidad generalizada, anorexia, mialgias, dolor de cabeza, vómitos, atralgia, tos y rash. Entonces, todos estos síntomas hay que tenerlos en cuenta para hacer diferenciación con las otras infecciones que estuvimos estudiando. La tríada característica es la faringitis, las fiebres y las linfadenopatías, por cómo vimos que es la patogenia de la infección. Y también está acompañado de hepato y esplenomegalia. Es una enfermedad benigna con remisión espontánea entre 3 y 4 semanas. Bueno, en esta fotografía observamos la hipertrofia que se observa en general en la mononucleosis, que es muy profusa, con exudado puntáceo. Bueno, y está la fiebre, la linfadenopatías, que es muy marcada, y la hepatoesplenomegalia. Son los síntomas característicos de la mononucleosis. La mononucleosis también puede cursar con complicaciones, si bien no son muy frecuentes, pueden estar presentes. Las más frecuentes son las hematológicas, como ser anemias hemolíticas, trombocitopenias. Puede estar acompañado de ruptura esplénica, por eso se recomienda el reposo, más allá de que la sintomatología es tan fuerte que se requiere el reposo, pero para evitar también la ruptura esplénica. Puede haber complicaciones respiratorias como sobreinfecciones con estreptococo, obstrucción de laringe, neumonía. Puede producir hepatitis, necrosis hepática masiva, puede haber complicaciones dermatológicas como dije, rash o acrocianosis, puede haber nefritis, glomerulonefritis. También este virus, al ser un virus herpes, tiene acceso al sistema nervioso central, siendo uno de los agentes causales del síndrome de Guillain-Barré o mielitis transversa, y también puede llegar a producir encefalitis. Estas son de las complicaciones más severas que puede producir. También puede llevar a hipogamaglobulinemia o anergia y miocarditis o pericarditis. O sea que vemos que las complicaciones que puede producir son muy variadas en todo el sistema. El virus de Epstein-Barr, además de producir la mononucleosis infecciosa, es el agente causal de enfermedades malignas. Dijimos que tiene la capacidad de transformar células. Es el agente causal del linfoma de Burkitt, que puede ser endémico, que esto ha sucedido en África, también puede producir casos esporádicos o está asociado a pacientes con SIDA. Y allí se ve el tipo de latencia, que es de tipo 1, donde se expresan los antígenos EBNA1. Y fíjense que el endémico está al 100% asociado a este virus. En cambio, los casos de linfoma de Burkitt esporádicos, entre un 15 y el 85% tienen una asociación a Epstein-Barr. La otra enfermedad maligna que puede producir es el carcinoma gástrico. También, fíjense, el tipo de latencia es el 1 o el 2 y allí se expresan los EBNA o las glicoproteínas de membrana. La otra entidad que puede producir es el carcinoma nasofaringio, en el cual en el 100% de los casos se asocia a Epstein-Barr, también con latencia de tipo 1 y 2, los linfomas de células T, la enfermedad de Hodgkin y sí, una excepción en el cual se ve una enfermedad maligna que es la PTLD, desorden linfoproliferativo post-trasplante. Esto se empezó a observar en la era de los trasplantes de órganos. Allí sí se ve una latencia de tipo 3 en la cual se expresan todas las antígenos virales, pero porque se da en pacientes en los cuales obviamente no hay sistema inmunológico que contengan el desarrollo y la proliferación de este virus en las células. Si bien este no es un tema de la clase, porque la clase es sobre mononucleosis, tenemos que conocer que produce infecciones oncogénicas y que establecen latencia a largo plazo. Y este es, bueno, es un cuadro que nos da un poco de idea inicial de cómo son estas enfermedades malignas asociadas a Epstein-Barr. El diagnóstico diferencial de la mononucleosis infecciosa, que en el 90% de los casos es por Epstein-Barr, se debe hacer con citomegalo, que es el segundo agente causal, herpes tipo 6, herpes 1, rubiola, hepatitis B, HIV y toxoplasma. Entonces, cuando en un primer momento hacemos un diagnóstico y no es Epstein-Barr, hay que buscar estos agentes causales. El diagnóstico de mononucleosis infecciosa se puede hacer en base al cuadro clínico y también podemos hacer en base a características de laboratorio. Tenemos características hematológicas que nos pueden ayudar, en el cual se observan linfocitosis con más del 50% de leucocitos y se puede observar en los frotis de sangre estas células de Downey o linfocitos atípicos que son linfocitos T CD8
positivos que se ven en más del 10% de los casos. Se ven en el frotis de la parte inferior que tienen una morfología diferente. Y luego, sí, el diagnóstico se puede hacer por serología. Antes se utilizaban anticuerpos inespecíficos y hoy en día se usan anticuerpos específicos. Pero vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de laboratorio. Uno se puede apoyar en estas características hematológicas de la linfocitosis y los linfocitos de Downey, pero no es el diagnóstico definitivo, ¿sí? Esto es orientativo y es muy fácil de hacer porque es con un frotis de sangre. La serología inespecífica es la detección de anticuerpos heterófilos, que si bien no son específicos, sí están presentes cuando se produce la mononucleosis infecciosa. Estos se denominan anticuerpos heterófilos no Forssman, son IgMs antígeno de glóbulos rojos de ovejas, cobayos y bovinos. Por dos tipos de reacciones, una denominada Paul-Bunel y Davidson, se detectaba si en el suero de ese paciente se enfrentan los glóbulos rojos de estas especies con el suero inactivado del paciente y absorbido y se compara si se detectan estos anticuerpos heterófilos. Si están presentes, servían para hacer el diagnóstico de mononucleosis infecciosa. El avance tecnológico ha hecho que se use lo que se llama el monotest, que es aglutinación en placa, y se enfrentan los glóbulos rojos de oveja con el suero del paciente sin necesidad de ser absorbido y se ve si hay aglutinación. Si hay aglutinación, se considera que hay mononucleosis infecciosa, pero estos no son anticuerpos específicos. La gran desventaja de estos anticuerpos heterófilos es en niños, en el cual puede dar falsos negativos en el 50% de los casos, y en los adultos entre un 10 y un 15%. O sea, cuando tengo un resultado positivo, negativo, no se puede descartar que sea una mononucleosis infecciosa. Es por eso que hoy en día ya prácticamente no se usa, pero esto fue la detección de anticuerpos heterófilos fue ampliamente utilizada por ser una técnica muy fácil de realizar y económica. Bueno, el curso serológico de la infección por Epstein-Barr, los anticuerpos específicos, vamos a ver cómo es en el tiempo. Tenemos en un primer momento, cuando aparte del 0 es cuando comienzan los síntomas. En verde se ven lo que son los anticuerpos heterófilos, que son los inespecíficos que vimos anteriormente. Los primeros anticuerpos en aparecer son las IgM contra el antígeno temprano, en rojo, EA-IgM. Luego aparecen los anticuerpos en color negro, las IgM contra el antígeno en la cápside. Posteriormente aparecen las IgG en azul contra el antígeno en la cápside. Finalmente las IgG contra el antígeno temprano y más tardíamente aparecen las IgG contra los EBNA. Entonces, vamos a ver cuáles los anticuerpos que nos sirven para hacer el diagnóstico de la primoinfección. Ese gráfico observado de otra forma es el siguiente. Una persona susceptible que no tuvo contacto con el virus no tiene ninguno de los anticuerpos. En una infección primaria, ¿qué se observan? Las IgM contra el antígeno de la cápside, un poco después las IgG y pueden empezar a hacerse positivas las IgG contra el antígeno temprano. Los que no están en la infección primaria son los anticuerpos contra el EBNA. El marcador de infección primaria son las IgM contra el antígeno en la cápside viral. Entonces, si ustedes tienen un paciente en el cual tienen sospecha clínica de mononucleosis infecciosa, se le puede pedir IgM contra la cápside viral. En un periodo de convalecencia, esas IgM van a empezar a hacerse negativas, se van a observar las IgG contra el antígeno en la cápside viral y las IgG contra el antígeno temprano. Pueden empezar a aparecer los anticuerpos contra el EBNA. Los marcadores de infección pasada. Si yo quiero ver una infección pasada por Epstein-Barr, tengo que pedir el perfil completo. Tengo que pedir todos los anticuerpos. La IgM contra el BCA va a ser negativa, las IgG positivas. La IgG contra el antígeno temprano va a ser negativa y los anticuerpos contra el EBNA van a ser positivos. El marcador de reactivación de una infección por Epstein-Barr son las IgG contra el antígeno temprano. Entonces, para discriminar todos los estadios van a tener que pedir todos estos anticuerpos, ¿sí? No solamente uno de ellos. Pero el marcador de infección primaria para hacer el diagnóstico primario es la IgM contra la proteína de la cápside viral. La medición de estos anticuerpos para el diagnóstico de Epstein-Barr se puede hacer tanto por ELISA o por inmunofluorescencia. Y acá tenemos unas imágenes de cómo se observa esa fluorescencia verde que me indica un positivo, ya que el suero del paciente es el que contiene los anticuerpos y en el sustrato se ponen antígenos con el cual se unen estos anticuerpos. Sí puede ser entonces por ELISA o inmunofluorescencia.
Si se descubre que esa mononucleosis infecciosa no es por Epstein-Barr, el segundo agente a buscar era el citomégalo, también puede ser el herpes 6. ¿Cómo se buscan? La detección de IgM, podría llegar a ser la seroconversión de IgG y las técnicas pueden ser ELISA y inmunofluorescencia. Para citomégalo se puede hacer una metodología directa, que es el aislamiento a partir de las muestras, que pueden ser orina, secreciones respiratorias o sangre, y se puede hacer por cultivo, el cual se denomina Shell vial, que es una adaptación del crecimiento de este virus que es lento en cultivo, en el cual se absorbe la muestra a la línea celular por centrifugación. Entonces esto disminuye muchísimo el tiempo del que el virus crece en esa línea celular. Esto se usa habitualmente para las infecciones congénitas por citomégalo. También eso es para hacer cultivo del virus, si se quisiera. Se puede medir antigenemia del antígeno PP65 o detección del genoma por PCR. Pero entonces el diagnóstico diferencial con citomégalo puede ser por medición de IgM, podría llegar a ser IgG, o por detección por el cultivo, por antigenemia PP65 o por PCR. Hasta ahora vimos cómo es el diagnóstico de Epstein-Barr para la mononucleosis infecciosa, que es el tema de la clase, que es serológico, no se hace biología molecular. Ahora, ¿cómo es el acercamiento de diagnóstico para las otras entidades clínicas que produce el virus de Epstein-Barr? Vimos, acá tenemos una representación del genoma del virus en forma episomal, circularizado, que es como establece la latencia, y los diferentes marcadores de las diferentes latencias, recuerdan EBER, LMP, en ese genoma. Y cada una de ellas cómo se detecta, que son técnicas totalmente diferentes al diagnóstico de la infección primaria, porque no voy a hacer una medición de IgG o de IgM contra la cápside, porque no me va a dar ninguna información. Recordemos que el 90% de las personas tienen este virus en forma latente en su organismo. Entonces, las metodologías para hacer la detección de estas otras enfermedades son por hibridaciones en general o inmunohistoquímicas o PCR. Un abordaje de laboratorio completamente diferente a lo que es la infección del diagnóstico primario. Entonces aquí en esta diapositiva observamos, por ejemplo, cómo serían hibridaciones in situ que detectan estos EBERs, que son secuencias de ARN, y por ejemplo se detectan directamente en el tejido. Esto es importante porque el virus hace latencia, recordemos, en los linfocitos B. Entonces, para hacer diagnóstico de una de estas enfermedades tiene que estar directamente en el tejido. Puede ser hibridación de estos EBER, por ejemplo, en el tejido donde se encuentra el carcinoma nasofaringeo, bueno, en el linfoma de Hodgkin. Y también podemos buscar las proteínas LMP, por ejemplo, para el linfoma de Hodgkin, también por inmunomarcación de antígenos virales. Finalmente, por ejemplo, se puede hacer también, obviamente, la detección del genoma viral por PCR, que puede ser en tiempo real y se puede hacer cuantitativa para estas otras entidades, como ser el desorden linfoproliferativo, PTLD, para el carcinoma nasofaringeo o el linfoma del sistema nervioso central en pacientes HIV. Obviamente, a mayor carga viral hay peor pronóstico de las enfermedades. Las muestras, ¿cuál debe ser? Las células mononucleares periféricas. Entonces, lo que yo les quiero mostrar con estas últimas diapositivas es que el abordaje de diagnóstico de laboratorio es completamente diferente para la mononucleosis que para las otras enfermedades que produce el virus Epstein-Barr. Y estas son más a modo informativo para lo que es esta clase. Sobre todo nos interesa el diagnóstico de mononucleosis. Eso es todo con respecto a Epstein-Barr.